Durante años creí que el dinero era algo tangible. Que era eso que veía en mi cuenta, el billete que tenía en la mano o el número que aparecía cuando cobraba mi salario. Pero un día me di cuenta de algo que cambió mi forma de ver el mundo. Más del 90% del dinero que existe, en realidad, no existe. Y cuando entendí eso, entendí también que el sistema en el que vivimos no fue diseñado para hacernos libres, sino para mantenernos obedientes. El dinero que tú usas, que yo uso, que todos creemos tener, en realidad es solo información. Un número en una pantalla que alguien, en algún lugar, puede alterar con una decisión o con una tecla. Y ese descubrimiento fue el inicio de una de las verdades más incómodas que nadie nos enseña: el dinero que nunca ves es el que controla tu vida. Hoy quiero contarte cómo funciona ese dinero invisible. Quién lo crea, quién se beneficia, y por qué la mayoría de las personas nunca lo verá, aunque trabaje toda su vida. Porque entender esto no es un lujo, es supervivencia. El dinero no nació siendo invisible. Hace siglos, el intercambio era simple: oro por trigo, vacas por sal, trabajo por alimento. Era tangible. Si lo tenías, lo tenías. Si no, no. Pero el ser humano inventó algo más conveniente: la promesa. Un papel que decía esto vale tanto, respaldado por oro. Así nacieron los primeros billetes. Era un sistema justo, hasta cierto punto. Porque cada billete tenía un respaldo físico en oro dentro de un banco. Eso cambió el 15 de agosto de 1971, cuando Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, anunció que el dólar dejaría de estar respaldado por oro. Desde ese día, el dinero dejó de ser algo real y se convirtió en una ilusión colectiva. A partir de ese momento, el dinero pasó a depender de la confianza. Confianza en los bancos, en los gobiernos y en un sistema que prometía estabilidad mientras imprimía riqueza que no existía. Hoy, el dinero se crea con deuda. Sí, con deuda. Cuando pides un crédito, ese dinero no existía antes. El banco lo crea, literalmente, de la nada. Lo anota en su sistema como un activo, y tú quedas endeudado con un dinero que nunca existió físicamente. Y así, poco a poco, el mundo entero se llenó de promesas digitales. El problema es que esas promesas tienen dueño. El dinero invisible no está en manos de los que lo ganan, sino de los que lo emiten. Mientras tú trabajas por horas, otros crean dinero con solo aprobar un préstamo, firmar un bono o manipular tasas de interés. Y ese dinero, el que tú no ves, es el que mueve los mercados, decide los precios y define quién gana y quién pierde. El dinero que nunca ves no pasa por tus manos, pero determina cuánto vale lo que tienes en ellas. Cada vez que un gobierno imprime más dinero, tus ahorros valen menos. Cada vez que un banco central baja los intereses, tu deuda se vuelve más larga. Y cada vez que el sistema financiero entra en pánico, el ciudadano común paga las consecuencias. Esa es la trampa. Te hacen creer que el dinero es lo que ganas, cuando en realidad el dinero es lo que ellos crean. Un día me detuve a pensar en algo simple: si todo el dinero del mundo se usara para pagar toda la deuda del mundo, ¿qué pasaría? El resultado sería inquietante: no alcanzaría. Porque hay más deuda que dinero. Eso significa que el sistema necesita que sigas debiendo. Necesita inflación, necesita préstamos, necesita que gastes lo que no tienes. Porque si todos pagaran sus deudas y dejaran de consumir, el sistema colapsaría. El dinero invisible se alimenta de tu necesidad. De tu deseo de comprar, de tener, de aparentar. Y mientras tú crees que eres libre porque puedes gastar, en realidad estás atrapado en una red invisible de deuda y control. En este punto te estarás preguntando: ¿quién maneja todo esto? La respuesta está en los bancos centrales. Instituciones como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional no son simples actores financieros, son el verdadero corazón del sistema. Ellos deciden cuánta liquidez hay en el mercado, cuándo se imprime dinero y quién lo recibe primero. Y aquí está el truco: el dinero nuevo no llega primero a las manos de la gente. Llega a los bancos, a los fondos de inversión, a las corporaciones y a los gobiernos. Ellos lo usan para comprar activos, inflar precios y multiplicar ganancias. Cuando finalmente ese dinero llega a la calle, ya perdió parte de su valor. Tú lo recibes cuando todo ya está más caro. Eso es inflación, el impuesto invisible que hace que cada año trabajes más para conseguir menos.
Pero hay algo aún más perverso. El dinero que nunca ves también se usa para crear poder. Porque quien controla el dinero, controla la política, los medios y la narrativa. Las grandes crisis económicas, la de 2008, la pandemia, las recesiones, no son accidentes. Son mecanismos de reajuste. Cada crisis destruye riqueza del ciudadano promedio y concentra el poder en menos manos. Es como un tablero que se reinicia cada década para asegurar que los mismos sigan ganando. Y lo más impresionante es que lo hacen frente a tus ojos, pero con términos que la mayoría no entiende: flexibilización cuantitativa, inyección de liquidez, ajuste de tasas. Palabras técnicas para disfrazar lo que realmente es: creación de dinero digital sin respaldo, transferido a quienes ya tenían poder. Y tú, mientras tanto, sigues creyendo que el dinero depende de cuánto trabajas. A esta altura del video, si sigues aquí, déjame invitarte a algo. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene a continuación no lo escucharás en televisión ni en redes comunes. Porque el verdadero conocimiento financiero no se enseña, se esconde. Mucha gente cree que la digitalización del dinero es progreso. Pero en realidad, es control. Con el dinero digital, cada transacción queda registrada, cada compra puede ser rastreada, y cada movimiento puede ser bloqueado. Las monedas digitales de los bancos centrales, como el yuan digital o el proyecto del dólar electrónico, prometen eficiencia, pero traen algo más: vigilancia total. Imagina un futuro donde el gobierno pueda congelar tus fondos con un clic. Donde el banco decida que puedes comprar y que no. Ese no es un futuro lejano. Es un presente que se está programando. Y cuando eso ocurra, el dinero dejará de ser tuyo. Pasará a ser una extensión del sistema, una herramienta de obediencia. Ese es el siguiente paso del dinero que nunca ves, el dinero que nunca tendrás. El dinero invisible no es solo una cuestión económica. Es también psicológica. Porque todo este sistema depende de algo tan frágil como la confianza. Si mañana todos decidieran sacar su dinero del banco, el sistema se derrumbaría. Porque no hay suficiente dinero físico para todos. Los bancos solo guardan una fracción de lo que realmente deberían tener. El resto son números, promesas y confianza. Por eso necesitan que creas. Creas en la estabilidad, en la inflación controlada, en el crédito accesible. El sistema financiero funciona igual que una religión: mientras creas, existe. Cuando dudas, tiembla. El dinero que nunca ves tiene otro efecto silencioso: destruye la noción de valor. Nos hace pensar que todo se mide en precio, y no en propósito. Te enseñan a ahorrar dinero, no tiempo. A gastar en cosas, no en experiencias. A endeudarte para vivir, y a trabajar para pagar. Pero el dinero, en esencia, fue creado para servirnos, no para gobernarnos. El problema es que el dinero invisible invirtió ese papel. Ahora tú trabajas por él, mientras él trabaja en tu contra. En los últimos años, algo empezó a cambiar. Las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y la tecnología blockchain intentaron romper el monopolio del dinero invisible. Por primera vez, el ser humano podía tener dinero sin pedir permiso a un banco o a un gobierno. Pero el sistema reaccionó. Regulaciones, impuestos, bloqueos. Porque cuando el poder siente que pierde control, busca recuperarlo. Y lo curioso es que incluso las nuevas formas de dinero digital, poco a poco, están siendo absorbidas por el mismo sistema que decían desafiar. El dinero invisible es como una sombra, se adapta a la luz que lo expone. Muchos dirán: entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de usar bancos? ¿Dejo de trabajar? No. La respuesta no es escapar del sistema, sino entenderlo. Porque solo quien lo entiende puede protegerse. Tienes que aprender cómo se mueve el dinero, cómo se devalúa, cómo se esconde. Tienes que dejar de pensar como un consumidor y empezar a pensar como un estratega. Ahorra, sí, pero también invierte. No en lo que brilla, sino en lo que produce valor real: educación, activos, habilidades, conocimiento. Porque el dinero que sí puedes ver, el que construyes con tu mente y tus decisiones. Ese es el único que no pueden quitarte. Vivimos en una época donde la ilusión del dinero es más poderosa que el dinero mismo. Donde las cifras en una pantalla valen más que el trabajo humano. Y donde la mayoría sigue sin entender que el verdadero negocio del sistema no es producir, sino endeudarte.
El dinero invisible no te roba de golpe. Te roba de a poco. Con inflación, con intereses, con falsas oportunidades. Y mientras tú celebras un aumento, ellos imprimen otro billón. Cuando finalmente lo entiendes, algo cambia dentro de ti. Dejas de ver el dinero como un fin y lo ves como un medio. Dejas de perseguirlo y empiezas a usarlo. Dejas de reaccionar al sistema y empiezas a jugar con sus propias reglas. Porque el dinero que nunca ves puede ser una trampa. O puede ser la clave para liberarte. Depende de qué lado de la pantalla decidas estar. El sistema no va a cambiar pronto. Pero tú sí puedes hacerlo. Cada libro que lees, cada curso que tomas, cada inversión inteligente que haces, te aleja un paso del rebaño que vive endeudado y asustado. El dinero invisible seguirá existiendo. Pero tú podrás ver sus hilos. Y cuando ves los hilos, ya no pueden manipularte. Así que la próxima vez que mires el saldo de tu cuenta, recuerda esto. Lo que ves no es dinero. Es una promesa de valor en un sistema que depende de que creas que es real. Pero el valor verdadero no está en un número. Está en tu conocimiento, en tu tiempo y en tu capacidad de crear. Porque el dinero que nunca ves puede controlarte. O puedes aprender a dominarlo. Y cuando lo haces, dejas de trabajar por dinero. Y el dinero empieza a trabajar para ti. Piensa distinto. Vive distinto.